El aire del salón de la marquesa de Alvear era una criatura viva, densa y perfumada, que se adhería a la piel y a los pulmones con la misma autoridad con que la propia marquesa se adhería a los méritos ajenos. Ana Morales lo respiraba con una disciplina aprendida, una contención que comenzaba en el diafragma y terminaba en la punta de sus dedos, siempre inmóviles, siempre entrelazados sobre la modesta falda de lana gris. Estaba de pie junto a la gran biblioteca de Caoba, un lugar que era a la vez su santuario y su celda. Desde allí, el murmullo de la tertulia parecía el oleaje de un mar lejano y peligroso. Voces masculinas, graves y engoladas, debatían sobre la crisis de Cuba con la certeza de quienes nunca pisarían el fango de una trinchera. Risas femeninas, agudas como alfileres, perforaban el zumbido general para clavarse en la reputación de alguna ausente. El gas de las nuevas lámparas de tulipa proyectaba un resplandor dorado sobre los lomos de los libros que ella había catalogado, limpiado y, en secreto, amado. La luz danzaba sobre el barniz de los muebles, sobre el brocado de un sofá donde se hundía una duquesa viuda, sobre el brillo de las condecoraciones prendidas en el pecho de un general retirado. Ana sentía el peso de cada objeto, de cada mirada que pasaba sobre ella sin verla, reconociéndola solo como una pieza más del mobiliario, útil pero silenciosa. Sus manos, ocultas en la penumbra, delataban la verdad de su existencia. El pulgar derecho tenía una mancha de tinta casi imperceptible bajo la uña, y en el índice de la izquierda, una pequeña cicatriz blanca, recuerdo del filo de una hoja de papel, mientras investigaba en un infolio olvidado. Eran las manos de una trabajadora, no las de una invitada, y en aquel salón, esa era la única distinción que importaba. La marquesa, Matilde de Alvear, se movía por el centro de la estancia como un navío a toda vela, su vestido de seda color borgoña susurrando promesas de poder sobre la alfombra persa. Su voz, educada en los mejores internados de Suiza, se elevaba ahora por encima del resto, reclamando el silencio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ana sintió un frío repentino, una premonición que le erizó la nuca. Sabía lo que venía. Llevaba semanas preparándose para este momento, forjando una máscara de indiferencia que ahora sentía frágil como el cristal. La marquesa tomó una pequeña pila de cuartillas encuadernadas en piel, el ensayo sobre la diplomacia de los Austrias menores, que a Ana le había costado meses de investigación y noches de insomnio. Lo sostuvo en alto, no como un documento, sino como un trofeo. El corazón de Ana comenzó a latir con un ritmo sordo y pesado, un tambor fúnebre que solo ella podía oír en medio del expectante silencio que se había apoderado de la sala. La voz de la marquesa era un instrumento perfectamente afinado para la seducción social. Cada palabra, una nota calculada para evocar erudición sin la pesadez del esfuerzo. Comenzó a leer, y con cada frase, con cada argumento pulido y cada cita precisa, Ana sentía cómo le arrancaban la piel a tiras. Eran sus palabras, su estructura, el fruto de su mente solitaria trabajando hasta la madrugada en la fría biblioteca, con la única compañía del olor a papel viejo y cera de velas. Eran sus conclusiones, la brillante síntesis que había logrado tras conectar un oscuro tratado veneciano con una carta olvidada de un embajador en Flandes. Ahora, esas mismas palabras fluían de los labios de Matilde de Alvear, adornadas con el prestigio de su apellido, y el salón las recibía como una revelación. Ana mantenía la vista fija en un punto indefinido de la alfombra, estudiando el intrincado patrón de vides y flores para no tener que ver los rostros embelesados de la audiencia. Podía sentir, más que ver, la admiración que crecía en la sala. El general asentía con la cabeza, impresionado. La duquesa viuda se abanicaba lentamente, con una expresión de profundo respeto. Y Santiago de la Torre, a él no se atrevía a buscarlo. Sabía que estaba allí, en algún lugar cerca de la chimenea, y la mera conciencia de su presencia era una tortura adicional. Él, con su mente afilada y su genuino interés por la historia, ¿se dejaría engañar por aquella farsa? ¿O vería, a través de la elegante declamación de la marquesa, la estructura de un intelecto que no era el suyo? Cuando la lectura concluyó, el aplauso estalló, no ruidoso ni vulgar, sino contenido, un crujido de guantes de cabritilla y palmas discretas que, para Ana, sonó como el derrumbe de un mundo. Fue un sonido físico, una onda de choque que la obligó a levantar la vista. La marquesa inclinaba la cabeza con una humildad ensayada, aceptando el tributo. Y fue entonces cuando los ojos de Ana se encontraron,
por una fracción de segundo con los de Santiago de la Torre. No había admiración en su mirada. Había algo más, una intensidad, una pregunta, una duda que pareció ver directamente a través de su fachada de calma. Aquella mirada no le ofreció consuelo, sino un peligro diferente, una complicidad que no podía permitirse. La marquesa, bañada en la luz de la aprobación, era el centro del universo, y Ana, su creadora de sombras, no era más que un satélite invisible condenado a orbitar en la oscuridad. Si eres un apasionado de las historias donde el amor debe sobrevivir a las barreras de clase, al silencio y a elecciones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su tranquilo e inolvidable final. El murmullo de felicitaciones envolvió a la marquesa como una niebla dorada. Hombres influyentes, cuyas firmas podían decidir el destino de bancos y ministerios, se acercaban a besarle la mano, elogiando su perspicacia y su visión única. Ana permanecía en su puesto junto a la biblioteca, una estatua de discreción. Su función había terminado. Había entregado la munición intelectual. Ahora solo le correspondía observar la celebración de una victoria que no era suya. Un académico de la Real Academia de la Historia, un hombre de barba solemne y ojos pequeños, se dirigió a la marquesa con un cumplido que hizo que el estómago de Ana se contrajera. Marquesa, su análisis sobre el papel del duque de Lerma es sencillamente definitivo. Ha arrojado una luz completamente nueva sobre el asunto. Ana recordó la semana que pasó en el archivo de Simancas, el frío que se le metía en los huesos, el polvo que le resecaba la garganta, hasta que encontró aquel legajo olvidado que contenía la clave de todo el argumento. Definitivo. La palabra le sonó a epitafio. Se sentía vacía, hueca, como si le hubieran extraído el alma y la hubieran puesto en exhibición bajo un foco de gas. El conde de Salinas, un hombre cuya única contribución a la cultura era financiarla, se acercó a ella con una copa de jerez en la mano. «Señorita Morales», dijo con una condescendencia untuosa, «debe de sentirse usted muy orgullosa de servir a un intelecto tan preclaro. La marquesa es una verdadera lumbrera para nuestra nación». Ana forzó una sonrisa, un movimiento de músculos faciales que no sentía como propio. «La marquesa es una mujer de extraordinario talento, conde», respondió, su voz apenas un susurro. La mentira le supo a ceniza en la boca. Cada cumplido a la marquesa era una palada de tierra sobre su propia identidad. Y entonces vio a Santiago de la Torre. Él no se había unido al círculo de aduladores. Permanecía apartado, observando la escena con una quietud que contrastaba con la agitación general. Sostenía una copa, pero no bebía. Sus ojos grises, serios y penetrantes, no estaban fijos en la marquesa, sino que recorrían el salón con una expresión indescifrable, deteniéndose en los rostros, en los gestos, como si buscara una grieta en la perfecta superficie de la velada. Por un instante, Ana se permitió la fantasía de que él se acercara, de que le dijera en voz baja, «Sé que esto es obra suya», pero la fantasía era tan peligrosa como un incendio en una biblioteca. Su supervivencia dependía de su invisibilidad. El deber y la prudencia le ordenaban retirarse discretamente, volver a su pequeño cuarto alquilado en Lavapiés, donde el silencio al menos era honesto. Pero no podía moverse. Estaba paralizada por una mezcla de humillación y una extraña, incipiente esperanza, tan fina como un hilo de seda. Y entonces, él comenzó a caminar, no hacia la marquesa, sino a través del salón, en su dirección. El corazón de Ana dio un vuelco doloroso, un latido errático que amenazó con romper su coraza de compostura. Santiago no se dirigió directamente a ella, un movimiento que habría atraído miradas no deseadas. Su aproximación fue una obra de arte de la discreción social. Se detuvo ante la estantería de caoba, a pocos pasos de donde ella se encontraba, y fingió examinar los lomos de cuero de una colección de clásicos. El gesto le concedió una proximidad que era a la vez íntima y públicamente defendible. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable, un campo de fuerza tejido con palabras no dichas. Ana podía oler el ligero aroma a tabaco de Virginia y a agua de colonia que emanaba de su ropa, una fragancia limpia y masculina que se mezclaba extrañamente con el olor a papel y tinta que ella siempre llevaba consigo. Él no la miró de inmediato. Pasó un dedo enguantado por el lomo de un volumen de Quevedo, un contacto deliberadamente lento. «Una biblioteca impresionante», dijo en voz baja. Su tono neutro, casi conversacional, pero destinado únicamente a ella. «La marquesa tiene un gusto exquisito». Ana sintió la prueba en esa frase. No dijo «un intelecto formidable» o
un conocimiento profundo, sino un gusto exquisito. La clase de cumplido que se hace a quien elige bien, no a quien crea. La marquesa valora el saber, señor de la Torre, respondió ella, su voz cuidadosamente desprovista de emoción. Se obligó a mirarlo. Sus ojos eran aún más intensos de cerca, y por un momento temió que pudieran leer directamente en su alma la verdad de su humillación. El ensayo ha sido notable, continuó él, y ahora sí, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Me ha sorprendido especialmente la referencia a las misivas del embajador Contarini. No es una fuente que se suela citar. Requiere un conocimiento muy profundo de los archivos venecianos. Era una pregunta disfrazada de observación, una trampa sutil y brillante. La marquesa, en su elegante superficialidad, jamás habría podido responder a una cuestión tan técnica. Solo la verdadera autora podría. Ana sintió un escalofrío. Revelar su conocimiento sería una confesión, ocultarlo, una torpeza que delataría su nerviosismo. Eligió un camino intermedio, el de la bibliotecaria eficiente. Es una correspondencia fascinante, replicó, con la voz firme. Aporta una perspectiva mercantilista que a menudo se pasa por alto en los análisis puramente políticos. Hay una copia de las transcripciones en la sección de Historia de Italia, tercer estante. Le estaba dando la respuesta, pero atribuyéndosela a la organización de la biblioteca, no a su propia mente. Fue un duelo silencioso, librado en susurros en el rincón más oscuro del salón, y por la forma en que los labios de Santiago se curvaron en una sombra de sonrisa, Ana supo que él había entendido perfectamente. En ese instante, una voz sedosa y afilada cortó el aire. Santiago, querido, veo que has encontrado a mi pequeña y eficiente documentalista. La marquesa de Alvear estaba junto a ellos. Su sonrisa era una advertencia helada. La llegada de la marquesa cambió la temperatura del rincón junto a la biblioteca. El aire, que segundos antes vibraba con una tensión intelectual casi íntima, se volvió denso y frío. Matilde de Alvear no había levantado la voz, pero su presencia tenía el efecto de un súbito cambio de presión atmosférica. Colocó una mano sobre el brazo de Santiago, un gesto posesivo y elegante, adornado con el brillo de un brazalete de zafiros que captaba la luz de gas. La frase, mi pequeña y eficiente documentalista, resonó en los oídos de Ana con la precisión de un cirujano. Cada palabra era un instrumento de disminución. Pequeña la infantilizaba, negándole su estatura intelectual. Eficiente la reducía a una función, a un mecanismo bien engrasado al servicio de un propósito mayor. Mi la marcaba como una propiedad, un objeto perteneciente al patrimonio de la casa Alvear, no muy diferente de la estantería de caoba o el jarrón de Sèvres que decoraba la repisa de la chimenea. Santiago no retiró su brazo, pero Ana notó una rigidez casi imperceptible en su postura. Marquesa, respondió él, su tono cortés ocultando cualquier rastro de la conversación anterior. Felicitaciones, una vez más. Su exposición ha sido magistral. Comentaba con la señorita Morales la extraordinaria organización de su biblioteca, que sin duda facilita una investigación de tal calibre. Fue una defensa sutil, un intento de devolverle a Ana una pizca de la dignidad que la marquesa le había arrebatado, atribuyendo el mérito del descubrimiento de las fuentes a su labor organizativa. Pero la marquesa no estaba interesada en compartir ni un ápice de su gloria. Su sonrisa se amplió, pero no alcanzó sus ojos, que permanecieron fijos en Ana con una frialdad calculadora. Ana es un tesoro, ciertamente, concedió, su voz goteando una falsa generosidad que era más insultante que el desdén abierto. No sé qué haría sin ella para mantenerme en orden los papeles. Ahora, Santiago, si me disculpas, el ministro de Fomento desea hablar contigo sobre esos terrenos en Aranjuez. Y a usted, señorita Morales, añadió, girándose hacia Ana con un cambio de tono que era una orden inequívoca. Creo que su trabajo por esta noche ha concluido. Puede retirarse. No fue una sugerencia, fue un despido. Con un solo gesto, la marquesa la había borrado de la escena. La había devuelto a su condición de empleada cuya presencia ya no era requerida una vez cumplido su propósito. Ana inclinó la cabeza. Con su permiso, marquesa. Señor de la Torre. No se atrevió a mirarlo de nuevo. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida de servicio, sintiendo sobre su espalda la mirada de la marquesa, una mirada que no era de triunfo, sino de vigilancia. Cada paso que daba sobre la lujosa alfombra era un recordatorio de la distancia insalvable entre su mundo y el de ellos, un abismo pavimentado con el silencio que acababa de serle impuesto. El camino de vuelta no era solo una distancia geográfica,
sino un descenso social que se medía en la calidad del aire y en la textura del pavimento bajo las suelas gastadas de sus botines. Al salir del palacete de la calle Serrano por la puerta de servicio, el frío de la noche madrileña la golpeaba con una honestidad brutal, despojado de los perfumes y el calor artificial del salón de la marquesa. El olor a cera de abeja y a tabaco caro de los puros habanos se disipaba, reemplazado por el aroma acre del carbón quemado en las estufas de los pisos más humildes y el vaho húmedo que ascendía de las alcantarillas. El sonido de sus propios pasos era un metrónomo que marcaba su transición de un mundo a otro. Sobre las aceras anchas y limpias del barrio de Salamanca, su caminar era casi inaudible, absorbido por la solemnidad de las fachadas de piedra. Pero a medida que se adentraba en las calles más estrechas que serpenteaban hacia el sur, hacia Lavapiés, el suelo cambiaba. El granito pulido daba paso al adoquín irregular, y sus pasos resonaban con una dureza que le recordaba quién era y de dónde venía. Cada esquina era una regresión en el tiempo, una vuelta a la memoria de su padre y al taller de encuadernación de la Cuesta de Moyano. Aquel lugar, ahora ocupado por un vendedor de grabados de segunda mano, había sido su verdadero hogar. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el olor de la cola de conejo calentándose al baño María, la fragancia seca y noble del cuero marroquí, el polvo dorado que flotaba en el aire cuando su padre guillotinaba los bordes de un libro. Allí había aprendido que el valor de un objeto no residía en su apariencia, sino en su estructura, en la honestidad de su construcción. Su padre, un hombre de manos callosas y alma de poeta, le enseñó a mirar más allá de las palabras impresas. Le enseñó a leer un libro con las yemas de los dedos, a sentir el grosor del papel verjurado, a identificar la tensión del hilo en las costuras del lomo, a admirar la perfecta simetría de una cabezada cosida a mano. Un libro, Ana, le decía, es un cuerpo. La cubierta es su piel, el lomo su columna vertebral, y las palabras su alma. Hay que tratarlo con el respeto que se le debe a un ser vivo. Esa reverencia por la integridad material de las ideas fue la primera y más importante lección de su vida. Aprendió que la belleza sin fundamento era un engaño, una cubierta de lujo sobre un cuerpo mal cosido. Y mientras caminaba por la oscuridad, sentía el peso de esa lección como una armadura y una condena, pues vivía sirviendo a una mujer que era exactamente eso, una portada deslumbrante que ocultaba páginas en blanco. La ruina de su padre no fue un estallido, sino una lenta erosión, como el agua que se filtra en los cimientos de una casa, hasta que todo se derrumba en un silencio polvoriento. No fue la falta de talento lo que destruyó el taller, sino la fragilidad de un cuerpo castigado por demasiadas horas de trabajo y la implacable aritmética de las deudas. Su padre poseía un intelecto que superaba con creces el de muchos de los aristócratas para los que trabajaba, pero carecía del apellido y del capital que convertían el conocimiento en poder. Le había enseñado a Ana a leer en latín los colofones de los incunables y a identificar la procedencia de un manuscrito por el estilo de sus miniaturas, pero no pudo enseñarle a navegar por las traicioneras corrientes de la sociedad madrileña. El recuerdo más doloroso no era el de su enfermedad, sino el de la llegada de los tasadores, hombres de bigotes grises y ojos fríos que pesaban y medían el alma de su padre en reales y pesetas. Vio cómo ponían precio a la prensa de madera que su abuelo había construido, a las herramientas de bruñir que se ajustaban a la palma de su mano, como una extensión de su propio cuerpo, a los volúmenes que había rescatado de la humedad y el olvido con una paciencia de monje. Aquel día, el olor a cuero y a papel viejo fue suplantado por el olor metálico de la desesperación. Ana aprendió que en Madrid, la dignidad era un lujo que se pagaba al contado. Tras la muerte de su padre y la liquidación del taller, se encontró sola, con una educación impropia de su clase y unas manos hábiles para un oficio que ya no podía ejercer. Su única herencia era una caja de madera con las cartas de su padre y un conocimiento que, sin el respaldo de un patrimonio, era tan inútil como un mapa sin un barco. Fue entonces cuando el viejo catedrático de la Universidad Central, un antiguo cliente y amigo de su padre, intercedió por ella. Le consiguió el puesto en la biblioteca de la Marquesa de Alvear, presentándola como una joven diligente y con conocimientos excepcionales sobre libros antiguos. La Marquesa, más interesada en la reputación que confería tener una biblioteca bien organizada que en el contenido de los libros mismos, la aceptó. Y así, Ana cambió la libertad creativa de un taller polvoriento por la jaula dorada de una biblioteca que nunca sería suya, un lugar donde su mente era un recurso más,
una mina de la que otros podían extraer oro sin reconocer jamás a la minera. Su entrada en el palacete de los Alvear fue una lección de geografía social. No cruzó el imponente portalón de caoba y bronce de la entrada principal, sino una discreta puerta lateral que conducía a los dominios del servicio. El pasillo era largo, estrecho y olía a guiso y a cera para suelos. Un mundo subterráneo que funcionaba con la precisión de un reloj para mantener la ilusión de una vida sin esfuerzo en los pisos superiores. Le asignaron un pequeño cuarto en la buhardilla, con una ventana que daba a un laberinto de tejados y chimeneas, un paisaje anónimo que contrastaba con las vistas a los jardines que disfrutaban los señores de la casa. Desde el primer día, la biblioteca se convirtió en su refugio y en su prisión. Era un espacio magnífico, de 2 alturas, con paredes revestidas de estanterías que llegaban hasta un techo artesonado. La luz entraba tamizada por pesadas cortinas de terciopelo, y el silencio era tan profundo que podía oír el crujido de las páginas al pasar. Se sentía como una monja en un claustro, rodeada de una santidad que podía admirar pero nunca poseer. Su trabajo consistía en catalogar, limpiar y, ocasionalmente, restaurar los volúmenes de una colección que el difunto marqués había acumulado más por prestigio que por pasión. La marquesa rara vez descendía a aquel santuario. Cuando lo hacía, sus visitas eran breves e imperiosas. Le entregaba listas de temas sobre los que deseaba informarse, y Ana debía prepararle dosieres, resúmenes y listas de citas. Matilde de Alvear no leía los libros. Los despojaba de sus ideas como quien arranca las joyas de un vestido para coserlas en otro. Ana era la herramienta perfecta, invisible, silenciosa y terriblemente eficaz. Fue en una de esas tardes grises de otoño, mientras reparaba la encuadernación de un atlas del siglo XVII, cuando conoció a Santiago de la Torre. Él entró en la biblioteca no con el aire de un propietario, sino con la cautela de un intruso. No buscaba un libro en particular, sino un respiro del murmullo insustancial de la tertulia que la marquesa celebraba en el salón. Ana no levantó la vista de su trabajo, esperando que él tomara lo que necesitara y se marchara, pero él se quedó, observándola en silencio. La vio manejar la plegadera de hueso con una destreza que era a la vez delicada y firme. La vio aplicar una finísima capa de adhesivo sobre el papel japonés. Se acercó a la mesa de trabajo, y su sombra cayó sobre el mapa de Flandes que ella estaba restaurando. El corazón de Ana se detuvo por un instante, consciente de que su pequeño mundo de orden y concentración acababa de ser invadido. Santiago no habló de inmediato. Observó durante un largo minuto cómo los dedos de Ana, sin guantes, trabajaban con una precisión hipnótica. Vio la concentración en su rostro, la forma en que fruncía ligeramente el ceño, ajena a su presencia, completamente absorta en la tarea de devolverle la vida a aquel papel centenario. Para la mayoría de la gente de su clase, los libros eran objetos decorativos o fuentes de información. Para ella, parecían ser algo más, algo personal, casi sagrado. Fue esta devoción silenciosa lo que rompió la barrera de su indiferencia. «Perdone mi curiosidad», dijo él finalmente, su voz más grave y suave de lo que Ana había esperado. «Pero la técnica que utiliza no es la habitual. El adhesivo parece pasta de arroz. Es el método que usaban los antiguos maestros japoneses, ¿no es así?» Ana levantó la vista, sorprendida. Nadie, y mucho menos un invitado de la marquesa, se había fijado jamás en los detalles técnicos de su trabajo. Lo miró por primera vez y vio en sus ojos grises una curiosidad genuina, no la condescendencia a la que estaba acostumbrada. Se sintió extrañamente expuesta, como si él hubiera leído una página de su diario más íntimo. «Así es», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Es más flexible y no daña las fibras del papel con el tiempo». Él asintió, una lenta inclinación de cabeza que era una señal de respeto. «Mi abuelo era bibliófilo. Me enseñó a apreciar estas cosas. Decía que la verdadera historia de un libro no está solo en sus palabras, sino en sus cicatrices». Se quedaron en silencio por un momento, un silencio que no era incómodo, sino denso de significado. En aquel instante, no eran el señorito de la casa y la empleada, sino 2 personas que compartían un lenguaje secreto, el lenguaje del respeto por el arte y el conocimiento. Fue entonces cuando sonó la campanilla que llamaba a los criados, un sonido estridente que rompió el hechizo. Ana se sobresaltó, recogiendo sus herramientas con una prisa repentina, consciente de haber transgredido una norma no escrita. Al levantarse, uno de sus guantes de cabritilla, que había dejado sobre un montón de libros,
Cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. Se disculpó con una inclinación de cabeza y se retiró apresuradamente, dejando a Santiago solo en la penumbra de la biblioteca. Él se quedó inmóvil, mirando cómo desaparecía por la puerta de servicio, y solo entonces bajó la vista y vio el pequeño guante gris perla sobre la alfombra oscura, un objeto modesto y personal abandonado en medio de la opulencia ajena. Ana no se dio cuenta de la pérdida del guante hasta que llegó a su cuarto en la buhardilla. El descubrimiento la llenó de una ansiedad desproporcionada. No era por el valor del objeto, que era mínimo, sino por lo que representaba. Una pieza de sí misma, de su identidad cuidadosamente protegida, olvidada en un territorio que no le pertenecía. Era una prueba de su descuido, una grieta en su armadura de profesionalidad. Durante los días siguientes, vivió con el temor de que alguna criada lo encontrara y se lo devolviera con una mirada de reproche. O peor aún, que la propia marquesa lo descubriera y lo usara como pretexto para amonestarla por su falta de atención. Evitó la biblioteca tanto como pudo, cumpliendo sus tareas con una eficiencia nerviosa. Santiago no volvió a aparecer. Ana comenzó a pensar que había imaginado la extraña conexión de aquel encuentro, que su interés no había sido más que una curiosidad pasajera. Una semana después, la marquesa le encargó que buscara una primera edición de Lope de Vega para mostrársela a un invitado. Con el corazón encogido, Ana bajó a la biblioteca, esperando encontrarla vacía. El libro estaba sobre la gran mesa de lectura, como si la estuviera esperando. Al tomarlo, notó que algo abultaba entre sus páginas. Lo abrió con manos temblorosas. Allí, cuidadosamente colocado para marcar un soneto, estaba su guante. No había ninguna nota, ningún mensaje explícito, pero el gesto era una declaración en sí mismo. Era discreto, privado, una devolución que la protegía de cualquier interrogatorio. Y el soneto que marcaba no era uno de amor apasionado, sino uno que hablaba de la inteligencia y del ingenio claro, como la más alta forma de belleza. Ana sintió un calor que le subió por el cuello hasta las mejillas. Él no solo le había devuelto su propiedad, le había enviado un mensaje de reconocimiento, de complicidad. Aquel guante, que había sido un símbolo de su vulnerabilidad, se transformó en un talismán, un secreto compartido. A partir de ese día, la biblioteca se convirtió en un espacio diferente. Sus encuentros eran breves, casi accidentales, pero cargados de una intensidad silenciosa. Una vez, mientras consultaban un pesado infolio, sus manos se rozaron al pasar una página. En otra ocasión, él le señaló un error de imprenta en un texto latino, y ambos sonrieron al mismo tiempo. Una sonrisa cómplice que duró apenas un segundo. Una tarde, mientras comentaban la prosa excesivamente barroca de un cronista, Ana soltó una risa ahogada, un sonido cristalino y espontáneo que rara vez se permitía. Santiago la miró, y en sus ojos vio un destello de alegría tan genuina que la asustó. El sonido de su propia risa resonó en el silencio de la biblioteca como un acto de rebelión, un peligroso instante de igualdad que ninguno de los dos se podía permitir. Aquella risa compartida fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas de su imprudencia se extendieron por el aire silencioso de la biblioteca, y ambos se quedaron inmóviles, como si un trueno hubiera retumbado sobre sus cabezas. El sonido, tan natural y humano, era completamente ajeno a la atmósfera de aquel lugar, un espacio definido por el susurro de las páginas y la contención de las emociones. Por un instante, el abismo de clase que los separaba se había desvanecido, y se habían visto el uno al otro simplemente como un hombre y una mujer que compartían un momento de ingenio. El peligro de esa igualdad era inmenso. Ana fue la primera en recuperar la compostura, bajando la vista hacia el libro con una repentina seriedad, su rostro arrebolado por la vergüenza. Santiago carraspeó, enderezando su postura, y el frágil puente que se había tendido entre ellos se disolvió en el aire. Sabían que habían cruzado una línea invisible. A partir de ese día, la presión en la casa pareció intensificarse. La marquesa, dotada de un instinto animal para las corrientes subterráneas de su propio dominio, comenzó a mostrarse más vigilante. Sus visitas a la biblioteca se hicieron más frecuentes, sus encargos más exigentes. Ya no se trataba solo de catalogar o investigar. Ahora le pedía a Ana que redactara notas preparatorias para sus artículos, que esquematizara argumentos, que puliera frases. Era una colonización gradual de su intelecto. Ana se sentía como un país invadido poco a poco, cediendo territorio cada día a cambio de una paz precaria. La marquesa nunca reconoció el origen de las ideas. Las absorbía, las hacía suyas,
y las presentaba en sus tertulias con una seguridad que helaba la sangre de Ana. El proyecto del ensayo sobre los Austrias menores fue la culminación de este proceso. «Señorita Morales», le dijo un día la marquesa, con una sonrisa que no ocultaba la orden, «he decidido emprender un estudio más ambicioso. Requeriré de toda su capacidad para recopilar y organizar el material. Será una gran oportunidad para usted de participar en un trabajo de verdadera importancia». La frase era una obra maestra de la crueldad educada. Le ofrecía la oportunidad de participar en la creación de su propia obra robada. Ana no tuvo más opción que aceptar. Su sustento, su modesta independencia, dependían de su obediencia. Y así comenzó a construir, pieza a pieza, el monumento a la inteligencia de la marquesa con los ladrillos de su propia mente, sabiendo que su nombre nunca estaría grabado en la fachada. El proceso de escritura del ensayo se convirtió en una doble vida. De día, en la biblioteca de los Alvear, Ana era la documentalista silenciosa, la que buscaba fuentes, transcribía legajos y organizaba fichas bajo la supervisión intermitente de la marquesa. Pero la verdadera labor comenzaba por la noche, en la soledad de su cuarto de lavapiés. A la luz de un quinqué de petróleo que llenaba la habitación de un olor a humo y metal, extendía sus notas sobre la única mesa de madera y comenzaba a tejer los hilos de la historia. Allí, lejos de la mirada vigilante de su empleadora, era libre. La escritura era un acto de pura creación, un diálogo íntimo con las voces del pasado. Sentía una alegría feroz al conectar un dato olvidado con una teoría audaz, al encontrar la palabra exacta que iluminaba una idea compleja. Era en esas horas nocturnas cuando se sentía verdaderamente viva, cuando su mente se expandía más allá de las paredes de su humilde habitación. Pero cada mañana, al entregar las cuartillas pulcramente escritas a la marquesa, sentía una punzada de pérdida, como si estuviera entregando a un hijo en adopción. Una noche, el trabajo se le antojó imposible. Estaba consultando un facsímil de un manuscrito del siglo XVII, un volumen pesado y frágil cuyas páginas se negaban a permanecer abiertas. Luchaba por mantener el libro sujeto con un codo mientras intentaba transcribir un pasaje con la otra mano, una contorsión que la llenaba de frustración. No oyó a Santiago entrar en la biblioteca. La gruesa alfombra había amortiguado sus pasos. Simplemente sintió una presencia a su lado. Cuando levantó la vista, lo vio allí, observándola con una expresión de profunda comprensión. No dijo una palabra. Se acercó a la mesa, se inclinó y, con una delicadeza infinita, colocó sus manos enguantadas sobre los bordes del libro, manteniendo las páginas abiertas para ella. El gesto fue más elocuente que cualquier discurso. No había condescendencia en su acción, solo un apoyo silencioso y absoluto. Era un reconocimiento tácito de su lucha, de la importancia de su trabajo. Sus miradas se encontraron por encima del antiguo manuscrito, y en ese silencio se forjó una promesa. Él era su testigo. Sabía que la mente que llenaba aquellas páginas era la de ella. Ana bajó la vista y continuó escribiendo, su pluma moviéndose con una nueva seguridad sobre el papel, consciente del calor de su presencia a su lado, una guardia silenciosa en medio de la noche. El peso de su sacrificio se sentía, por un instante, un poco más ligero. El recuerdo de aquella noche en la biblioteca, de la silenciosa solidaridad de Santiago, era un ancla en la tormenta de humillación que ahora la envolvía mientras atravesaba los pasillos fríos y vacíos del área de servicio. Cada paso la alejaba del brillo y el aplauso, devolviéndola a su lugar en las sombras. No era la primera vez que sentía el aguijón de la anulación. Recordó una tertulia meses atrás, menos formal que la de esta noche, en la que la marquesa, como probando las aguas, había presentado una de las primeras conclusiones de Ana sobre la política fiscal de Felipe III, como una pequeña reflexión personal. Fue un globo sonda, una prueba para medir la reacción de su audiencia. Ana estaba presente, de pie junto a la puerta, lista para servir el jerez si era necesario. Cuando la marquesa terminó su breve exposición, un murmullo de admiración recorrió el pequeño grupo, y en ese momento, Ana levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Santiago al otro lado de la habitación. Él no estaba aplaudiendo. Su rostro estaba impasible, pero en su mirada había una tormenta. No era lástima lo que vio en sus ojos, sino una furia contenida y una dolorosa comprensión. Aquella mirada fue un pacto, un reconocimiento instantáneo de la injusticia que solo ellos dos parecían percibir. Él sabía. Desde ese momento, ambos fueron cómplices de un secreto que no se atrevían a nombrar.
Ahora, mientras su mano se posaba sobre el frío pomo de la puerta de servicio que la devolvería a la noche de Madrid, comprendía la verdadera dimensión de su dilema. En un pequeño cofre de madera en su cuarto de lavapiés, guardaba bajo llave las cartas del anciano catedrático, las respuestas a las misivas que ella le había enviado durante años, compartiendo sus descubrimientos y sus borradores. Esas cartas, fechadas y selladas, citaban sus propias palabras, sus argumentos, mucho antes de que la marquesa hubiera soñado con los Austrias menores. Eran la prueba irrefutable, la llave que podía devolverle su nombre y su obra. Pero usar esa llave no solo destruiría la reputación de Matilde de Alvear, implicaría directamente a Santiago, destrozando el compromiso matrimonial que sostenía el futuro de su familia y convirtiéndolo en el centro de un escándalo que lo marcaría para siempre. Se dio cuenta de que su silencio ya no era solo un escudo para proteger su propio sustento. Se había convertido en un sacrificio para protegerlo a él. La verdad podía liberarla, pero a costa de encadenar al único hombre que había visto su alma. La decisión de guardar silencio no fue una rendición, sino la elección de un campo de batalla diferente, uno que se libraría en el terreno de la quietud y la resistencia pasiva. Ana lo comprendió en la soledad de su cuarto, mientras el eco de los aplausos aún resonaba en su memoria como una burla. El cofre de madera que contenía las cartas del catedrático parecía mirarla desde el rincón, un arsenal que no se atrevía a usar. Proteger a Santiago se había convertido en un deber tan profundo como proteger la memoria de su padre. El cambio en la atmósfera del palacete fue casi inmediato, aunque imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención. Fue un enfriamiento gradual, la lenta retirada de una marea. Los encuentros casuales en la biblioteca cesaron por completo. Si Santiago entraba, ya no lo hacía solo. Lo acompañaba su prometida, la sobrina de la marquesa, o algún otro invitado, y su saludo a Ana era ahora un formalismo distante, una inclinación de cabeza a través de la vasta extensión de la sala que la convertía, una vez más, en parte del mobiliario. Las conversaciones, si las había, se volvieron un ejercicio de funambulismo sobre el alambre de la etiqueta. Una tarde, mientras Ana organizaba unos mapas en la galería superior, Santiago subió con el pretexto de buscar un atlas. Por un momento estuvieron solos, rodeados por el olor a pergamino y el silencio polvoriento. Ana sintió su corazón acelerarse con una mezcla de esperanza y pánico. Pero cuando él habló, su voz era forzadamente neutra. Señorita Morales, espero que se encuentre bien. El uso del título formal fue como una bofetada de agua helada. Perfectamente, gracias, señor de la Torre, respondió ella, sin levantar la vista del mapa de las Indias que tenía extendido. Podía sentir la frustración de él, la jaula de invisibles barrotes que los separaba. Él quería decir más. Ella lo sabía, pero las paredes tenían oídos, y la sombra de la marquesa se proyectaba incluso en los rincones más olvidados de la casa. El aire entre ellos estaba cargado de todo lo que no podían decir, un torrente de reconocimiento, de ira y de una ternura imposible que amenazaba con ahogarlos. Ya no eran dos mentes que se encontraban en un lenguaje secreto. Eran dos figuras sociales obligadas a representar sus papeles asignados en un drama que no habían escrito. La distancia entre ellos no se medía en pasos, sino en el peso aplastante de la reputación, el deber y el miedo. La maquinaria social que comenzó a aislarla era una obra de arte de la sutileza, sin un solo engranaje que rechinara. No hubo órdenes directas ni confrontaciones. Simplemente, las puertas empezaron a cerrarse con la suavidad del terciopelo. Una mañana, la tía de la prometida de Santiago, una matrona de gesto amable y ojos de acero llamada Doña Elvira, solicitó la presencia de Ana en su pequeño salón de costura. La habitación olía a lavanda y a cera de abejas, un aroma de domesticidad y orden que enmascaraba la dureza de la conversación que estaba por venir. Doña Elvira no la acusó de nada, por el contrario, la elogió. Habló de su diligencia, de su inteligencia, de lo afortunada que era por contar con el mecenazgo de una mujer tan ilustre como la marquesa de Alvear. Cada palabra de alabanza era un eslabón más en la cadena que le estaban forjando. Una joven en su posición, señorita Morales, dijo mientras enhebraba una aguja con una calma exasperante. Debe comprender que la gratitud es la más noble de las virtudes. La lealtad a quienes nos han dado una oportunidad es el pilar sobre el que se sostiene una sociedad ordenada. La lección era clara. No le estaba hablando de su trabajo, le estaba hablando de Santiago, le estaba recordando su lugar, la inmensa deuda que tenía con la marquesa, una deuda que se pagaba con discreción, y sobre todo, con invisibilidad. Hay ambiciones,
continuó doña Elvira, sus ojos fijos en la costura, que pueden manchar no solo el propio nombre, sino también el de aquellos a quienes se pretende servir. Una mancha en la reputación de una casa como esta es algo que ni el tiempo puede borrar. Ana permaneció de pie, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo el aire se volvía irrespirable. No era una amenaza, era una advertencia envuelta en el lenguaje de la benevolencia. Y por eso mismo, mucho más aterradora, la estaban cercando con amabilidad, construyendo su prisión con los ladrillos de la gratitud y el deber. Y se dio cuenta de que la puerta de esa celda solo podía cerrarse desde dentro. Si esta historia de dignidad y silencio está resonando en ti, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. La advertencia de doña Elvira fue solo el preludio. La amenaza a su futuro profesional llegó de la mano de la propia marquesa, y lo hizo de la forma más casual y devastadora posible. Sucedió una tarde en la biblioteca, mientras Ana clasificaba la correspondencia recién llegada. La marquesa entró, no para dar una orden, sino para charlar. Un hecho tan inusual que puso a Ana inmediatamente en guardia. Se quejó del tiempo, de la mediocre temporada de ópera, y luego, como al pasar, mencionó que había recibido una carta del director del Archivo Histórico Nacional. Parece que buscan un ayudante para la sección de manuscritos, dijo, abanicándose lánguidamente. Pensaron en mí para que recomendara a alguien. Naturalmente, se requiere una persona de absoluta confianza, con una discreción a toda prueba y un historial intachable. Dejó la frase suspendida en el aire, cargada de un significado venenoso. Ana sintió un nudo de hielo en el estómago. Era un puesto que, en otras circunstancias, habría sido el sueño de su vida. Una oportunidad para trabajar rodeada de los tesoros que amaba, lejos de la farsa de los salones. Pero entendió el verdadero mensaje. La marquesa no le estaba ofreciendo una oportunidad. Le estaba mostrando lo que podía perder. Le estaba demostrando que controlaba no solo su presente, sino también su futuro. Cualquier recomendación, cualquier puerta que pudiera abrirse para ella en el pequeño y cerrado mundo de los archivos y las bibliotecas de Madrid, pasaba por sus manos. Su patrocinio era el único capital que Ana poseía, y ese patrocinio estaba condicionado a su silencio y a su sumisión. La marquesa se levantó, alisando las arrugas de su vestido de seda. En fin, dudo que encuentre a nadie adecuado. Es tan difícil hoy en día hallar a personas que conozcan su lugar y se contenten con él. Se detuvo junto a la puerta y se volvió para mirar a Ana. Usted, por ejemplo, señorita Morales, es un tesoro de eficiencia, pero su padre, que en paz descanse, dejó tras de sí ciertas deudas. Un apellido manchado por el fracaso comercial. Es una lástima. El mundo puede ser muy cruel con las mujeres que no tienen un respaldo sólido. Dicho esto, se marchó, dejando a Ana sola en el silencio de la biblioteca, un silencio que ahora se sentía como las paredes de una tumba. La trampa no era solo social, era económica, existencial, y se estaba cerrando sobre ella con la precisión de un mecanismo de relojería. El siguiente ataque fue más insidioso, una niebla tóxica que no se podía ver pero que contaminaba todo lo que tocaba. El rumor no llegó a oídos de Ana de forma directa, sino a través de los susurros del servicio, un veneno que se filtraba por las grietas entre los dos mundos del palacete. Una de las doncellas más jóvenes, una muchacha de Ávila llamada Carmen, se lo contó con los ojos bajos y la voz temblorosa mientras la ayudaba a doblar unas sábanas en el cuarto de la ropa blanca. Le dijo que en los salones se empezaba a comentar la singular ambición de la documentalista de la marquesa. La historia, sutilmente tejida, no hablaba de plagio intelectual, sino de algo mucho más dañino para una mujer de su época, de una supuesta impropiedad. Se decía que la señorita Morales usaba su acceso a la biblioteca para buscar encuentros a solas con el joven señor de la Torre, que su inteligencia no era más que una artimaña para impresionar a un caballero de buena familia y asegurarse un futuro que no le correspondía por cuna. La crueldad del rumor residía en su brillantez. Convertía la mayor virtud de Ana, su intelecto, en un arma de seducción barata. Y lo que era peor, manchaba el nombre de Santiago, presentándolo como un joven ingenuo, a punto de ser atrapado por una cazafortunas, o, peor aún, como un libertino que se entretenía con las empleadas de la casa. Ana sintió una náusea física. Le estaban robando no solo su trabajo, sino también su honor, la única propiedad que le quedaba. Cada mirada de Santiago, cada gesto de reconocimiento que él le había ofrecido, era ahora reinterpretado a través de esta lente sucia, convirtiendo su complicidad intelectual en una intriga vulgar.
Comprendió que la marquesa no necesitaba destruirla a ella. Le bastaba con hacerla tóxica, con convertirla en un peligro para la reputación de Santiago. A partir de ese momento, cada vez que se cruzaba con él en un pasillo, sentía el peso de las miradas de los demás criados, la curiosidad maliciosa, el juicio silencioso. La soledad que había sentido antes era un refugio comparada con esta nueva forma de aislamiento, una cuarentena social que la marcaba como una apestada. Incluso la bondad de Santiago se había convertido en un arma contra ellos, y la única forma de desarmarla era un alejamiento absoluto y doloroso. La culminación de esta campaña de anulación llegó durante una pequeña reunión en el salón principal. La marquesa había invitado a don Aurelio Menéndez, un editor de prestigio que estaba considerando la publicación del ensayo. Era una tarde de otoño, y la luz que entraba por los ventanales era débil y dorada, una luz que parecía teñirlo todo de una melancolía teatral. Santiago estaba presente, junto a su prometida, su rostro una máscara de cortesía que apenas ocultaba la tensión en su mandíbula. La marquesa llamó a Ana para que trajera el manuscrito encuadernado en piel. Al entregárselo, en lugar de despedirla, la retuvo con un gesto. Don Aurelio, dijo con una sonrisa radiante, permítame que le presente a la señorita Morales. Es la joven que me ayuda a mantener el polvo alejado de los libros y a que mis papeles estén siempre en orden. La frase fue pronunciada con un tono de afecto condescendiente, pero el impacto fue brutal. No la presentó como su documentalista, ni como su investigadora, ni siquiera como su secretaria. La redujo a la categoría de una criada de biblioteca, una desempolvadora de lomos, una ordenadora de cuartillas. Fue una ejecución pública, llevada a cabo con la más exquisita educación. Ana sintió cómo la sangre se le retiraba del rostro, pero mantuvo la compostura, inclinando la cabeza como se esperaba de ella. Es un placer, señor, musitó. El editor, un hombre acostumbrado a las jerarquías sociales, apenas le dirigió una mirada. Pero Ana no lo miraba a él. Sus ojos, por una fracción de segundo, buscaron los de Santiago. Vio en ellos un destello de furia tan pura y violenta que temió que fuera a hablar, que fuera a romper el delicado tejido de apariencias que los sostenía a todos. Vio cómo apretaba los puños a los costados, cómo su prometida le ponía una mano tranquilizadora en el brazo, un gesto que era a la vez un consuelo y una rienda. En ese instante, Ana comprendió la verdad más dolorosa de todas. Cualquier defensa por parte de Santiago no la salvaría a ella, solo lo condenaría a él. Confirmaría los rumores, provocaría el escándalo que la marquesa deseaba y destruiría su compromiso, su futuro y el honor de su familia. Su silencio era la única protección que podía ofrecerle, el único acto de amor que le estaba permitido. A partir de aquel día, Ana se impuso una disciplina de hierro, una estrategia de autoanulación que era a la vez su castigo y su escudo. Se convirtió en un fantasma en la casa, moviéndose por los pasillos de servicio, evitando los horarios en los que sabía que podía encontrarse con Santiago. Si oía sus pasos acercándose al otro lado de una puerta, cambiaba de dirección. Si lo veía a lo lejos en los jardines a través de la ventana de la biblioteca, se retiraba al rincón más oscuro, ocultándose entre las sombras de las estanterías. Era una danza dolorosa y solitaria, un exilio autoimpuesto dentro de los muros de su propia prisión. La biblioteca, que había sido su santuario y el escenario de su silenciosa conexión, se transformó en un lugar de congoja. Cada libro que él había tocado, cada silla en la que se había sentado, cada rayo de luz que había iluminado su rostro, era ahora un recordatorio de lo que había perdido. A veces, al limpiar un volumen, sus dedos se posaban en una anotación al margen que sabía que él había leído, y sentía una punzada de dolor tan aguda que tenía que detenerse y respirar hondo para no derrumbarse. Su afecto por él no había disminuido, al contrario, se había purificado en el fuego del sacrificio. Amarlo ahora significaba protegerlo de sí misma. Significaba aceptar la narrativa que la marquesa había creado para ella, la de la empleada insignificante, porque esa narrativa, por humillante que fuera, mantenía a Santiago a salvo. Se concentró en su trabajo con una dedicación febril, como si el orden de los libros pudiera imponer orden en el caos de su corazón. Catalogaba, restauraba, investigaba, pero la alegría de la creación había desaparecido, reemplazada por el peso sordo de una labor mecánica. Estaba vaciando su mente en las páginas que otros firmarían, convirtiéndose voluntariamente en la tinta invisible de la historia de otra persona. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, encontró el guante que él le había devuelto.
guardado en el fondo de un cajón. Lo tomó en sus manos, la piel de cabritilla suave y gastada. El objeto, que una vez fue un talismán de su conexión secreta, ahora se sentía como una reliquia de un tiempo pasado, la prueba tangible de un mundo que ya no existía. Lo sostuvo contra su mejilla, un gesto de despedida silenciosa al hombre que la había visto de verdad, y al hacerlo, sintió que no solo se estaba despidiendo de él, sino también de una parte de sí misma. En la quietud de su cuarto en la buhardilla, bajo la mirada impasible de la luna que se colaba por la pequeña ventana, Ana abrió el cofre de madera. El olor a papel viejo y a tinta seca de las cartas del catedrático llenó el aire, el aroma de su única y verdadera herencia. Las extendió sobre la colcha gastada, sus manos temblando ligeramente al tocar aquellos testimonios de su identidad. Allí estaba todo: las fechas, los sellos postales, las frases del anciano profesor citando sus propias conclusiones, elogiando su perspicacia y su original enfoque. Era la verdad, documentada, sellada y tangible. Por un momento, se permitió fantasear con la justicia. Imaginó la escena: presentar las cartas al editor, al presidente del Ateneo, a un notario. Imaginó el silencio atónito en los salones, el rostro de la marquesa descompuesto por la revelación, la lenta y merecida restauración de su nombre. Pero la fantasía se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí el sabor amargo de la realidad. La verdad no llegaría como una revelación limpia y pura. Llegaría como un escándalo. No se hablaría de la brillantez de su ensayo, sino de la audacia de una empleada que acusaba a su benefactora. Se convertiría en el caso de la marquesa de Alvear, una comidilla para las tertulias, un festín para los periódicos de la tarde. Su trabajo, el fruto de su alma, quedaría sepultado bajo el lodo de la controversia, su legitimidad manchada para siempre por la sospecha de ser un acto de venganza o de ambición despechada. Y en el centro de ese huracán estaría Santiago, su compromiso roto, su familia deshonrada, su futuro comprometido por defender a una mujer que la sociedad había decidido que no era nadie. El precio de su nombre era la ruina de él. Se dio cuenta de que el silencio, esa pesada armadura que la asfixiaba, era la única forma de proteger no solo al hombre que amaba, sino la integridad misma de la obra que había creado. Era una elección terrible. Podía salvar su nombre o podía salvar su trabajo, pero no ambos. Con una calma que la sorprendió, recogió las cartas una por una, las alisó con cuidado y las volvió a colocar en el cofre de madera. Al cerrar la tapa, el suave clic del cerrojo sonó en el silencio de la noche como un veredicto final. La aceptación de su destino como la autora fantasma, la guardiana silenciosa de una verdad que nunca podría ser contada. La decisión de Ana no fue un acto único, sino un lento y deliberado proceso de construcción de defensas. Una estrategia que solo aprenden aquellos cuyo único capital es la previsión. En la soledad de su cuarto en la buhardilla, mientras Madrid dormía bajo un manto de neblina fría que ascendía desde el Manzanares, ella se dedicaba a su verdadero trabajo, la preservación de su propia alma. El cofre de madera que contenía las cartas del catedrático no era su única salvaguarda. A lo largo de los meses que duró la redacción del ensayo, había desarrollado un sistema de duplicados casi paranoico. Cada noche, antes de entregar sus avances a la marquesa, transcribía una copia de las cuartillas con su letra más menuda y precisa en un cuaderno de contabilidad barato, de esos que su padre usaba para llevar las cuentas del taller. Aquel cuaderno, oculto bajo una tabla suelta del suelo de su habitación, era su archivo secreto, un registro paralelo de la creación que demostraba la evolución de cada argumento, la génesis de cada idea. Era la prueba de que el ensayo no había nacido de la mente de la marquesa, sino que había crecido orgánicamente, día a día, bajo la luz de su quinqué. Pero había más. Movida por un instinto que no sabía explicar, un día había tomado la decisión más audaz de todas. Reunió las primeras 20 páginas del ensayo, las más cruciales, aquellas que sentaban las bases de toda la investigación, junto con 2 de las cartas más explícitas del catedrático, y las llevó a un notario de la calle de las Carretas, un hombre anciano y discreto que había sido cliente de su padre. No le explicó la naturaleza del conflicto. Simplemente solicitó que se levantara acta de depósito de unos documentos privados, fechando el acto con un sello oficial. Pagó los escasos reales que costó el servicio con el dinero que había ahorrado de sus comidas. Aquel documento notarial, guardado junto al cuaderno de contabilidad, era su arma definitiva, una prueba objetiva e irrefutable, sellada por la ley,
que sobrevivía a cualquier mentira o manipulación social. Sin embargo, nunca pensó en aquellas pruebas como un arsenal para la guerra. Eran, más bien, un ancla. Eran la certeza, en la oscuridad de la humillación, de que no estaba loca, de que su mente había creado algo de valor, de que su existencia intelectual era real, aunque nadie más en el mundo la reconociera. Eran un diálogo silencioso consigo misma, la única forma de no disolverse por completo en la sombra de Matilde de Alvear. Aquella verdad, guardada bajo llave y sello, era el último bastión de su identidad. Un territorio interior que nadie podría conquistar porque nadie sabía siquiera que existía. La idea de utilizar aquella prueba, de desenfundar el acta notarial en un salón o en el despacho de un editor, le producía a Ana una repulsión física, una sensación de náusea que iba más allá del miedo a las consecuencias. Se imaginaba la escena, el silencio atónito, las miradas que pasarían de la incredulidad al desprecio, la curiosidad morbosa. No verían en ella a una académica reivindicando su obra, verían a una criada resentida, a una arribista que utilizaba artimañas legales para destruir a su benefactora. Su victoria no sería intelectual, sino un triunfo pírrico en el lodazal del escándalo. El ensayo, su ensayo, quedaría manchado para siempre, su valor académico sepultado bajo capas de chismorreos sobre la ambición de una mujer sin cuna. Sería recordado no por sus ideas, sino por la controversia que generó. Y ella, en lugar de ser reconocida como la autora, se convertiría en una figura trágica o despreciable, la protagonista de una crónica de sucesos en las páginas de El Imparcial. Ser aceptada en ese mundo, no por el valor intrínseco de su trabajo, sino por la fuerza de una prueba legal, le parecía una humillación aún más profunda que el robo mismo. La primera vez, le habían robado su obra. La segunda, le estarían robando la dignidad de ser creída por su propia palabra. Sería una victoria que la dejaría vacía, porque la obligaría a jugar según las reglas de un mundo que solo respetaba el poder y la propiedad, no el talento. Le estarían diciendo, ahora te creemos, no porque tu voz sea auténtica, sino porque posees un documento sellado. Tu verdad solo es válida cuando viene avalada por un hombre con un título. Sería la confirmación final de que ella, por sí misma, no era nada. Su intelecto, su voz, su alma, no tenían valor a menos que estuvieran respaldados por una escritura de propiedad, como si fueran un terreno o una yegua. Y eso era un precio que su orgullo, forjado en el taller de su padre entre el olor a cuero y la honestidad del trabajo manual, se negaba a pagar. Prefería el anonimato de la sombra a la notoriedad de una batalla ganada con las armas de sus enemigos, una batalla que la haría más pequeña, no más grande. Más allá de su propio orgullo, estaba Santiago. Cada vez que la tentación de la justicia susurraba en su mente, la imagen de su rostro aparecía para silenciarla. Usar las pruebas sería convertir su silenciosa y profunda conexión en una transacción. Sería como decirle, he aquí la prueba que te libera de tu compromiso con la sobrina de la marquesa. He aquí el arma que destruye a tu futura familia política. Ahora, eres libre para elegirme. El mero pensamiento la avergonzaba. El amor, o lo que fuera aquel sentimiento intenso y tácito que había crecido entre ellos en el silencio de la biblioteca, no podía convertirse en una deuda. El reconocimiento que él le había ofrecido, puro y desinteresado, se contaminaría si ella lo usaba como palanca para forzar su mano. Él la había visto, la había entendido, cuando ella no era más que la pequeña y eficiente documentalista. Su respeto no se basaba en pruebas ni en escándalos, sino en la afinidad de dos mentes que hablaban el mismo idioma. Obligarle a elegir entre su deber familiar y la defensa pública de ella sería un acto de una crueldad infinita. Lo colocaría en el centro de un huracán social que arrasaría con su futuro. Lo enemistaría con su familia y lo marcaría como el ingenuo que se dejó seducir por una intrigante. El escándalo no solo destruiría a la marquesa, lo arrastraría a él consigo. Su silencio, por tanto, se había convertido en el acto de amor más grande que podía ofrecerle. Era un escudo invisible que lo protegía de las consecuencias de la propia verdad de ella. Al renunciar a su nombre, le estaba regalando a él la posibilidad de una vida ordenada, de un futuro sin mácula. Era un sacrificio que le desgarraba el alma, pero que asumía con una resolución sombría. Amarlo significaba dejarlo ir, protegerlo de la peligrosa verdad de quién era ella. Cada vez que guardaba las cartas en el cofre, cada vez que sentía el peso del cuaderno secreto bajo la tarima, no solo estaba protegiendo su propia integridad,
Estaba protegiéndolo a él del fuego que su propia existencia podía desatar. Y en ese acto de renuncia, encontraba una extraña y dolorosa forma de poder. El poder de Ana, por tanto, no residía en la revelación, sino en la contención. Era una fuerza interior, cultivada en años de observación silenciosa. La clase de poder que solo desarrollan aquellos a quienes se les niegan todas las formas externas de autoridad. La sociedad la veía como una figura impotente, una empleada a merced de sus superiores, pero en la soledad de su conciencia, ella era la que controlaba la narrativa, era ella quien poseía la verdad, y era ella quien elegía, día tras día, no convertirla en un arma. Esta elección no era pasividad, sino una forma activa y feroz de resistencia. Se negaba a convertirse en la persona que la marquesa, con sus provocaciones, quería que fuera. Una mujer vengativa, ruidosa y desesperada. Destruir a Matilde de Alvear habría sido fácil, pero habría significado adoptar su misma crueldad, su misma falta de escrúpulos. Y Ana se negaba a descender a ese nivel. Su objetivo no era la venganza, sino la supervivencia de su propio ser. Su lucha no era por la aclamación pública, sino por la preservación de un núcleo de dignidad que nadie podía tocar. Cada mañana, al entrar en el palacete por la puerta de servicio, reafirmaba su decisión. Soportaría la humillación, aceptaría la invisibilidad, pero no permitiría que la amargura la corrompiera. Se aferraba a la memoria de su padre, a sus lecciones sobre la integridad de un libro bien encuadernado. Él le había enseñado que la verdadera valía no estaba en la cubierta dorada, sino en la solidez de la costura, en la calidad del papel, en la honestidad de la estructura. Y ella aplicaba esa lección a su propia vida. Prefería ser un libro modesto pero íntegro, encuadernado en tela sencilla pero con el alma intacta, que convertirse en una falsificación de lujo. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, encontró un pequeño espejo de mano que la marquesa había olvidado sobre una mesa. Por un instante, se miró en él. Vio un rostro pálido, unos ojos serios, pero no vio a una víctima. Vio a una guardiana, la guardiana de un secreto, la guardiana de la dignidad de Santiago y, sobre todo, la guardiana de sí misma. Dejó el espejo con cuidado sobre la mesa y volvió a su trabajo, sintiendo el peso de su elección no como una carga, sino como la columna vertebral que la mantenía erguida. La atmósfera en el palacete se enrareció, volviéndose tan tensa y frágil como el cristal de una copa a punto de estallar. La cortesía externa se mantenía, pero por debajo fluía una corriente de vigilancia y sospecha. Ana sentía la mirada de la marquesa sobre ella constantemente, una presión silenciosa que la seguía por los pasillos, que la observaba desde el otro extremo de la biblioteca. Matilde de Alvear no necesitaba decir nada. Su mera presencia era un recordatorio del precario equilibrio en el que vivían. Los encuentros con Santiago se volvieron casi insoportables, coreografías de evasión mutua. Se cruzaban en un corredor y ambos desviaban la mirada al mismo tiempo, sus cuerpos volviéndose rígidos, el aire entre ellos cargado de palabras no dichas. Era una tortura exquisita, la de estar tan cerca de la única persona que la comprendía y tener que tratarla como a un extraño. Una tarde, mientras buscaba un libro en la galería superior, lo vio entrar en la biblioteca. Él no la vio. Se quedó de pie en el centro de la sala, bajo el gran lucernario, y por un momento, la máscara de compostura se deslizó de su rostro. Ana, oculta en la penumbra de la balaustrada, vio en él una expresión de profunda desolación, de impotencia. Vio cómo pasaba una mano por su cabello con un gesto de frustración, cómo sus hombros se hundían bajo un peso invisible. En ese instante, comprendió la magnitud de la jaula en la que él también estaba atrapado. Una jaula dorada de deber, honor familiar y expectativas sociales. Su sacrificio no solo la estaba aislando a ella, lo estaba condenando a él a una vida de falsedad, a un matrimonio sin amor y a la complicidad silenciosa con una injusticia que detestaba. La visión de su dolor fue más aguda que cualquier humillación propia. Se dio cuenta de que su silencio, concebido para protegerlo, también lo estaba ahogando. Eran dos prisioneros en celdas contiguas, capaces de sentir la presencia del otro a través del muro, pero incapaces de tocarse o de hablar. La opulencia de la biblioteca, con sus miles de voces atrapadas en los libros, se le antojó de repente una burla cruel, un vasto mausoleo de verdades silenciadas, igual que la suya. La campana que anunciaba la cena sonó en la distancia, un sonido metálico y solemne que lo devolvió a su papel, y mientras él enderezaba su chaqueta y componía su rostro para salir de la sala, Ana supo que se acercaba un final,
un punto de ruptura que ninguno de los dos podría evitar por mucho más tiempo. La noticia llegó a través de una nota escueta que la marquesa dejó sobre el escritorio de Ana. El Ateneo de Madrid había decidido otorgarle a Matilde de Alvear la medalla de oro al mérito intelectual por su extraordinaria contribución al estudio de la historia de España, personificada en su ensayo sobre los Austrias menores. La ceremonia tendría lugar en 2 semanas. La nota terminaba con una orden: prepare una copia limpia del manuscrito para encuadernar en piel de becerro. Debe ser impecable. Ana leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo cada letra se grababa en su mente como un epitafio. Aquel acto, la preparación del manuscrito para su consagración pública, era la culminación de su sacrificio, el último paso en su autoanulación. Durante los días siguientes, se sumergió en la tarea con una concentración febril, una precisión mecánica que mantenía a raya el dolor. Transcribió cada página con su mejor caligrafía, la pluma deslizándose sobre el papel verjurado con un sonido suave y constante. Cada palabra que escribía era un eco de las noches de insomnio, del olor a petróleo del quinqué, de la emoción del descubrimiento en archivos polvorientos. Ahora, estaba puliendo y adornando el instrumento de su propia ejecución pública. Era un acto de una intimidad perversa. Estaba vistiendo su propia creación para la boda de otra. El olor de la tinta, que siempre había sido para ella el perfume de la libertad y el conocimiento, ahora le olía a formaldehído, el aroma de la conservación de algo que ya estaba muerto. Mientras trabajaba, a menudo sentía la presencia de Santiago en la biblioteca. Él no se acercaba, no hablaba, pero se quedaba en la sala, leyendo o fingiendo leer. Su presencia una guardia silenciosa y atormentada. Su silencio era un grito que solo ella podía oír. Sabía que él estaba allí como testigo, como si su mera presencia pudiera de alguna manera compartir el peso de la injusticia. La noche antes de entregar el manuscrito al encuadernador, Ana se quedó hasta muy tarde, revisando la última página. Era la conclusión, la síntesis brillante de meses de trabajo. Al escribir el punto final, sintió una extraña calma, la paz desolada que sigue a la batalla perdida. Había hecho su elección, había protegido a Santiago, había preservado su propia integridad interior. Cerró el manuscrito y apoyó la frente sobre la cubierta de cartón, fría y lisa. El silencio de la biblioteca era absoluto, un vacío que parecía esperar el aplauso inminente que celebraría la mentira que ella misma había perfeccionado con tanto esmero. La noche de la ceremonia en el Ateneo, Ana no encendió el quinqué. Se sentó en la oscuridad de su cuarto en la buhardilla, la ventana abierta al frío aire de noviembre, que traía consigo el olor a castañas asadas y el eco lejano de los tranvías. No necesitaba ver la escena, la había vivido 1000 veces en la vigilia de su ansiedad. Podía visualizar el salón de actos, un espacio solemne y severo, con sus techos altos y sus retratos de prohombres de barbas decimonónicas que parecían juzgar a los vivos desde sus marcos dorados. El aire sería denso, una mezcla del humo de los puros, el perfume caro de las damas, y ese olor particular a polvo y sabiduría que emanaba de las paredes forradas de libros. Vería a la marquesa en el estrado, un cisne negro de seda y azabaches, su voz modulada para expresar una humildad que era la forma más refinada de la arrogancia. Escucharía el aplauso, un oleaje contenido y respetuoso que, para Ana, sería el sonido de su propio ahogamiento. Podía imaginar a Santiago entre el público, un prisionero vestido de gala, su rostro una máscara de perfecta indiferencia que solo ella sabría leer como un grito silencioso. Estaría sentado junto a su prometida, cumpliendo con su papel en la farsa, cada aplauso una traición a lo que ambos sabían que era cierto. Ana se había preparado para esa noche, para el peso final de su elección. Había aceptado que la verdad permanecería oculta bajo la tarima de su cuarto, un tesoro enterrado junto a su corazón. Pero no había contado con la lealtad de los hombres buenos, una fuerza tan antigua y poderosa como la propia tinta. Lo que sucedió a continuación no lo vio, pero la noticia le llegaría después como un temblor de tierra, una onda expansiva que alteraría para siempre la geografía de su vida. Tras el discurso de la marquesa, cuando el murmullo de felicitaciones comenzaba a crecer, el presidente del Ateneo levantó una mano, pidiendo silencio para una última intervención. Anunció, para sorpresa de todos, la presencia del catedrático emérito de la Universidad Central, el viejo amigo de su padre, un hombre cuya reputación de integridad era tan sólida como el granito de la sierra. El anciano subió al estrado con pasos lentos, apoyándose en un bastón de ébano. Su voz, al principio frágil,
se llenó de una autoridad tranquila que silenció la sala. Habló de la importancia del magisterio, de las semillas de conocimiento que los maestros siembran en discípulos anónimos, semillas que a veces florecen en los jardines más inesperados. Y entonces, de la cartera de piel que llevaba, extrajo una carta. El papel amarilleaba en los bordes. Con una calma devastadora, comenzó a leer un pasaje que elogiaba con brillantez la complejidad de la política fiscal de Lerma. Las mismas palabras que la marquesa acababa de pronunciar resonaron de nuevo en la sala. Cuando terminó, hizo una pausa, sus ojos claros recorriendo la audiencia atónita. «Una prosa magnífica», dijo, su voz resonando en el silencio absoluto. «Y un análisis que demuestra una mente privilegiada. Estas palabras me las dirigió, en una correspondencia privada, una joven y brillante investigadora, hace ahora 2 años». El silencio que siguió a las palabras del catedrático no fue un vacío, sino una sustancia sólida y pesada que aplastó el aire del salón. Fue un silencio acusador, un tribunal sin palabras en el que cada miembro del Ateneo era a la vez juez y jurado. Todas las miradas, antes llenas de admiración, se volvieron hacia la marquesa de Alvear, no con ira, sino con una fría y repentina curiosidad, como si la estuvieran viendo por primera vez. Su sonrisa, aquella arma social que había perfeccionado durante toda una vida, se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca grotesca, el esmalte de una porcelana que se agrieta bajo una presión invisible. No se desmayó. Su castigo fue más sutil y más cruel. Tuvo que permanecer de pie, sola en el estrado, mientras su reputación se desangraba en silencio sobre la tarima. En ese instante, Santiago de la Torre se puso en pie. No hubo en su gesto ni dramatismo ni precipitación. Fue un movimiento deliberado, lleno de una calma irrevocable. Se inclinó levemente hacia la familia de su prometida. Una reverencia que era a la vez una disculpa y una despedida, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos sobre el parqué encerado fueron los únicos sonidos en la sala, cada uno un golpe de martillo que sellaba el fin de un compromiso, de una alianza familiar y de una vida entera de falsedad. Nadie intentó detenerlo. Su salida fue un veredicto tan poderoso como las cartas del catedrático. La noticia no estalló en los periódicos. La sociedad madrileña era demasiado experta para lavar sus trapos sucios en público. Se extendió como una mancha de tinta sobre papel secante, en susurros en los palcos del Teatro Real, en invitaciones que nunca llegaron, en saludos que se volvieron gélidos. La marquesa no fue destruida por un escándalo, sino borrada por la indiferencia colectiva. Ana supo de todo ello días después, por una breve y respetuosa nota del catedrático. No sintió euforia, sino una profunda y melancólica paz. La verdad no había necesitado sus gritos ni sus pruebas. Había encontrado su propio cauce, como un río subterráneo que emerge a la luz. Un mes más tarde, con sus escasos ahorros y una carta de recomendación del anciano profesor, alquiló un pequeño local en la calle del Prado, el antiguo taller de un relojero. La primera vez que introdujo la llave en la cerradura oxidada, el sonido metálico fue la música más dulce que había oído en su vida. El taller olía a tiempo y a trabajo honesto, a aceite de linaza, a polvo de madera, al leve aroma metálico de los engranajes de relojes olvidados. Ana pasó semanas limpiando, pintando las paredes de un blanco luminoso, instalando la vieja prensa de su padre, que había logrado recuperar de un almacén. El espacio se transformó. El olor a metal fue reemplazado por la fragancia del cuero marroquí, la cola de encuadernar calentándose lentamente y el perfume seco y noble del papel berjurado. Colocó sus herramientas sobre un largo banco de trabajo bajo la ventana. Plegaderas de hueso, bruñidores de ágata, el juego de hierros para dorar que su padre le había enseñado a manejar. Cada objeto era una conexión con su pasado, pero también un ladrillo en la construcción de su futuro. No era la opulenta biblioteca de los Alvear, pero cada centímetro de aquel lugar le pertenecía. Su nombre, A. Morales, restauración y encuadernación de libros, estaba pintado con letras discretas y elegantes en el cristal de la puerta. Aquí, su valor no se medía por la aprobación de un salón, sino por la firmeza de su pulso y la agudeza de su ojo. Era un mundo donde la integridad de una costura importaba más que la nobleza de un apellido. Una mañana de primavera, mientras terminaba de coser las guardas de un volumen de Lope de Vega, la campanilla de la puerta sonó con un tintineo claro y alegre. Levantó la vista. Santiago de la Torre estaba en el umbral, recortado contra la luz de la calle. No vestía el frac de las noches de gala, sino un traje de viaje de tweed,
como un hombre que ha llegado al final de un largo camino. En sus manos sostenía un infolio antiguo, encuadernado en pergamino. Sus ojos grises, libres por fin de la sombra de la prudencia, la miraron con un respeto que era más elocuente que cualquier declaración. Avanzó hacia el mostrador, y el aroma a aire libre y a lana limpia se mezcló con el de la cola y el cuero. Colocó el libro sobre la madera con cuidado. «He oído», dijo él, su voz grave y tranquila, «que aquí trabajan las mejores manos de Madrid». Ana sintió como una sonrisa verdadera y sin defensas. Nacía desde lo más profundo de su ser. No era el final de una historia de amor, sino el verdadero comienzo, uno que se edificaría no sobre el drama de la revelación, sino sobre la silenciosa y sólida dignidad del trabajo bien hecho. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.